No dejó huellas, no tenía rostro, y aún así se convirtió en leyenda. Mataba sin motivo aparente, desaparecía sin dejar rastro, y mientras lo hacía, jugaba con todos, con la policía, con los periodistas, con la sociedad. No era solo un asesino, era un símbolo, uno que él mismo eligió, un círculo, una cruz, un nombre escrito con tinta negra, Zodiac. Pero tras esas palabras no había constelaciones ni astrología, solo muerte, solo burlas, solo silencio. Bienvenidos, estás entrando a los susurros del cancerbero, donde las sombras tienen voz y los muertos memoria. Hoy te contaré una historia sin cierre, un rompecabezas incompleto, un caso donde el monstruo nunca tuvo rostro, pero su eco aún se escucha entre líneas de códigos, cartas y miedo. Esta es la historia del asesino del Zodíaco. Todo comenzó en el frío de una noche cualquiera, una carretera secundaria apenas iluminada, un entorno rural a las afueras de Vallejo, en el norte de California, y un coche detenido en la oscuridad. Era el 20 de diciembre de 1968. Dentro del vehículo estaban David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16. Era su primera cita, se conocían desde hacía poco, pero habían decidido pasar la velada juntos, alejados del bullicio de las normas de los adultos. Su destino fue Lake Herman Road, un camino estrecho y apartado, habitual entre los adolescentes del condado como punto de encuentro. Allí detuvieron el coche. No se sabe cuánto tiempo permanecieron en el lugar, solo que, en algún momento, alguien más se acercó. Un segundo vehículo llegó hasta allí y se detuvo junto al suyo. Nadie oyó gritos, nadie vio el ataque, no hay testigos. Cuando el primer civil llegó a la escena, encontró a David en el interior del coche malherido con un disparo en la cabeza. Betty Lou yacía fuera del vehículo muerta, con múltiples impactos de bala en la espalda. No había señales de lucha, no se había producido ningún robo, tampoco una agresión, ni una pista clara, ni un nombre. Solo la evidencia de una ejecución limpia, precisa y rápida. Las autoridades no tardaron en llegar. La escena estaba helada, el aire inmóvil. Los investigadores procesaron cada elemento, pero no lograron reconstruir el crimen con certeza. La violencia fue instantánea. El atacante sabía lo que hacía. Usó un arma semiautomática, disparó con calma, no dejó huellas, no se apresuró, no cometió errores. Durante semanas, el caso se mantuvo sin rumbo. No había sospechosos, no había motivos, solo teorías, una venganza, una pelea fallida, quizás un crimen pasional. Pero ninguna explicación sobrevivía al análisis. Era como si el asesino hubiese aparecido de la nada, ejecutado su propósito y desaparecido sin más. La investigación se estancó, el miedo duró poco y la vida en Vallejo lentamente siguió su curso. Hasta que, 7 meses después, la tranquilidad volvió a romperse. El 4 de julio de 1969, otra pareja fue atacada en circunstancias extrañamente similares. En un lugar diferente, pero con elementos que resonaban con fuerza. Una noche festiva, un coche apartado, dos jóvenes juntos y un agresor que actuó sin piedad. El caso sacudió a la ciudad. La prensa se agitó y los investigadores comenzaron a observar de nuevo los archivos de diciembre. El eco del primer crimen volvía a cobrar sentido. Ya no parecía un acto aislado, era el inicio de algo mayor. Aunque todavía no lo sabían, lo que habían presenciado no era un crimen cualquiera, era el primer paso de una secuencia cuidadosamente construida, y lo que estaba por venir aún permanecía en silencio. La ciudad aún no se había recuperado del impacto del primer asesinato, cuando en pleno verano la violencia volvió a aparecer. No hubo advertencia, no hubo patrones previos, solo otra noche común en la que el horror eligió manifestarse. Era el 4 de julio de 1969, fecha simbólica cargada de fuegos artificiales, celebraciones y familias enteras en las calles. Pero mientras la mayoría festejaba el Día de la Independencia, alguien más recorría las afueras de Vallejo con un propósito completamente distinto. Aquel viernes por la noche, Darlene Ferrin, de 22 años, decidió salir con un amigo, Michael Magiu, de 19. Ambos conducían por la ciudad en un Chevrolet Corvair, hasta que, cerca de la medianoche,
estacionaron en una zona apartada del Blue Rock Springs Park, un lugar tranquilo con apenas tránsito situado en las afueras. El entorno era similar al del primer crimen, un parque alejado sin iluminación directa, árboles dispersos, caminos de tierra y silencio. El coche permaneció detenido unos minutos. Después, un segundo vehículo se acercó lentamente y aparcó a poca distancia. No parecía una amenaza, pero al poco tiempo se alejó. Todo parecía normal. Sin embargo, unos minutos más tarde, ese mismo coche regresó. El atacante descendió, se acercó al vehículo sin prisa. Esta vez llevaba un arma diferente. Apuntó directamente hacia el interior del coche y abrió fuego con una frialdad casi clínica. Disparó varias veces, sin aviso, sin intercambio de palabras. Después se retiró momentáneamente y volvió para rematar. Darlene fue alcanzada por múltiples disparos. Murió pocas horas después en el hospital. Michael, pese a las heridas, logró sobrevivir. Su testimonio resultó fundamental. Aunque confuso, recordaba el coche del agresor, una figura masculina, pero no pudo aportar un rostro ni un motivo. Una vez más, no hubo robo, no hubo enfrentamiento, no hubo rastro alguno, solo una agresión directa y brutal. La policía local recibió la noticia poco después y se movilizó al instante. La escena del crimen, aunque más concurrida que la anterior, no ofrecía pistas claras. El modus operandi presentaba similitudes evidentes con el ataque de diciembre. Una pareja, un lugar apartado, un coche, una acción repentina, sin móviles convencionales, sin huellas útiles, sin identificación del autor. Pero había una diferencia esencial, una pieza nueva, algo que lo cambiaría todo. 35 minutos después del ataque, una llamada anónima fue realizada desde una cabina telefónica situada a escasa distancia de la comisaría de policía de Vallejo. La voz era masculina, neutra, sin alteración. Quien habló no se limitó a describir el crimen reciente, también hizo referencia al anterior, el que aún no había sido resuelto. No lo dijo como una posibilidad, lo afirmó con seguridad, como una declaración de autoría. Y con esa intervención, el misterio inicial se transformó en algo mucho más inquietante. El atacante no solo había matado, quería que lo supieran, deseaba hacerse presente. A partir de ese momento, las autoridades comenzaron a tratar ambos casos como partes de un mismo fenómeno. Dos ataques en la misma región, con víctimas jóvenes, cometidos con armas distintas pero bajo una lógica parecida. El uso de coches, la elección de lugares remotos, la ejecución súbita, y ahora una voz que emergía desde las sombras para hacerse notar. Vallejo ya no era un lugar tranquilo. El miedo comenzaba a formar parte. El miedo comenzaba a tomar forma, y aunque aún no tenía un nombre, lo que se estaba gestando ya escapaba de lo convencional. Los titulares se multiplicaron, los medios presionaban, la policía trabajaba bajo tensión, y la figura que se escondía tras los ataques parecía moverse con absoluta tranquilidad. Aquel verano californiano, marcado por el calor y los festejos patrios, quedó manchado por una nueva clase de amenaza, una que no buscaba dinero ni venganza ni placer aparente, solo actuar, y luego observar cómo el caos se extendía. En el ambiente empezaba a sentirse que lo ocurrido no era al final ni un caso puntual, ni una coincidencia macabra, era el principio de algo más elaborado. Aunque no lo sabían, la ciudad se encontraba en el umbral de una pesadilla prolongada. Y lo peor, todavía no había llegado. Pasaron apenas 3 semanas desde el ataque en Blue Rock Spring cuando el caso, hasta entonces contenido en los despachos policiales y las columnas de sucesos, rompió su silencio de forma abrupta. Esta vez no hubo balas, no hubo cuerpos, pero la amenaza se presentó por escrito y no llegó a través de la policía, sino por medio de los medios de comunicación. Y no llegó a través de la policía, sino por los medios de comunicación. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas idénticas fueron recibidas por 3 periódicos del norte de California, el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Cada sobre contenía una carta mecanografiada. Las líneas estaban escritas con aparente calma, sin errores de ortografía, con un estilo directo y sin adornos. El remitente no se identificaba con nombre, pero la firma no tardaría en aparecer. El contenido era preciso.
En la primera parte, el autor ofrecía detalles concretos sobre los asesinatos ocurridos en diciembre y en julio, detalles que no se habían hecho públicos, elementos de la escena, posiciones, tiempos, números. Solo alguien presente en ambos crímenes podría conocer esa información. Pero lo más perturbador no fue la información, sino la exigencia. Dentro de cada sobre, además de la carta, venía un mensaje codificado, un conjunto de símbolos organizados como un pasatiempo de periódicos. Una cuadrícula con signos extraños, letras y figuras aparentemente aleatorias. El autor no explicaba lo que contenía el mensaje, pero imponía una condición. Debía ser publicado en portada. Si no lo hacían, decía, habría más muerte. La amenaza no era retórica, era directa y los medios lo entendieron. La policía, por su parte, no tardó en intervenir. Los 3 periódicos contactaron con las autoridades, que comenzaron a analizar las cartas en conjunto. Lo primero que les quedó claro fue que el autor no buscaba desaparecer, todo lo contrario, deseaba ser leído, deseaba que lo vieran, quería formar parte del espectáculo. Frente a la presión, los medios accedieron, el código fue publicado y los expertos comenzaron a intentar descifrarlo. Durante días, criptógrafos profesionales y aficionados intentaron sin éxito encontrar un sentido a la secuencia. Las letras parecían aleatorias, los símbolos sin patrón. Era un juego, pero uno sin instrucciones. La respuesta no llegó de la policía ni de los lingüistas. Llegó desde un salón cualquiera en la rutina de una familia común. Un matrimonio de maestros, Donald y Betty Harden, logró descifrar el contenido principal del código en apenas una semana. No era elegante ni meticuloso. Era un mensaje rudimentario, lleno de errores, sin puntuación. Pero el contenido era inconfundible. Una declaración de intenciones, una exposición breve y desconcertante de los pensamientos del autor. Quien lo escribió afirmaba que matar era su forma de experimentar poder, que no buscaba una víctima específica, sino el placer de controlar la vida y la muerte. No expresaba remordimiento, tampoco entusiasmo, solo una lógica distorsionada que explicaba su conducta como inevitable. El mensaje no incluía un nombre, ni una promesa, ni una firma. Era una confesión fragmentada, casi burlona. Pero lo peor estaba por llegar. El 7 de agosto, el San Francisco Examiner recibió una nueva carta. Esta vez no había código, solo texto. Fue en esa hoja donde, por primera vez, el remitente escribió una frase que pasaría a la historia. Con letras mayúsculas comenzó su mensaje con una afirmación brutal. Este es el Zodíaco hablando. Era el nacimiento de una identidad. A partir de ese momento, la policía ya no se refería a él como el sospechoso o el asesino de Vallejo. Ahora tenía nombre, uno que él mismo había elegido, uno que evocaba misterio, poder, antigüedad, astrología, aunque no tuviera ningún vínculo real con los signos, los planetas o las constelaciones. Zodíaco, una palabra simple, un símbolo complejo, un círculo atravesado por una cruz como si se tratara de una mirilla o un objeto de tiro. Ese era su emblema, su marca. Con él comenzaba su campaña de terror. Desde ese instante, el caso dejó de ser un asunto policial y se convirtió en un fenómeno público. La opinión se dividía entre el miedo, la fascinación y la incredulidad. Había quienes pensaban que se trataba de una farsa, otros temían que fuera solo el principio. Y entre los investigadores la tensión era cada vez más palpable. Ahora el asesino no solo mataba, se comunicaba, jugaba y se autoproclamaba como figura. La relación entre crimen y mensaje ya no podía separarse. Cada carta era una extensión de la escena del crimen, cada símbolo una huella. Y lo más alarmante era que todo parecía cuidadosamente orquestado. No había improvisación, no había descontrol, solo una voluntad firme de existir a través del miedo. Zodíaco ya no era un desconocido, era una presencia. El nombre ya había sido pronunciado, el símbolo ya circulaba en los periódicos, el asesino ya tenía rostro público, aunque nadie conociera su cara real, Zodíaco. El impacto de esa palabra se extendió rápidamente. No era solo una firma, era una estrategia.
una forma de ocupar espacio en la mente colectiva. Desde ese momento, las autoridades sabían que no estaban ante un asesino común, sino ante alguien que necesitaba ser reconocido, temido, observado. Cada paso que daba parecía pensado no solo para matar, sino para transmitir un mensaje. Y el siguiente no tardó en llegar. El 27 de septiembre de 1969, 2 meses después de la última carta recibida, la historia se repitió. Otra pareja, otro lugar apartado, otro ataque repentino. Pero esta vez todo cambió de forma sutil pero inquietante. El escenario fue el lago Berryessa, en el condado de Napa, una zona boscosa, abierta, utilizada por excursionistas y pescadores. No era un sitio completamente solitario, pero su extensión y su aislamiento ofrecían al agresor lo que necesitaba: control, espacio, anonimato. Esa tarde, Brian Hartnell y Cecilia Shepard, ambos estudiantes universitarios, estaban sentados junto al agua, disfrutando del sol. Era un sábado tranquilo, nada en el ambiente anunciaba peligro. Pero el asesino estaba allí, vestido completamente de negro, con una túnica y un símbolo blanco en el pecho, el mismo círculo con una cruz que ya había empezado a aparecer en los titulares. Se aproximó a la pareja portando un arma y un cuchillo. Lo que ocurrió a continuación fue distinto a los ataques anteriores. Esta vez no hubo una ejecución rápida, hubo control, conversación, ataduras, un intento de poner en escena algo más complejo, más perverso. Ambos fueron inmovilizados, ambos fueron apuñalados con brutalidad. Ella recibió más de 10 heridas, él 6, y después el agresor desapareció, pero no sin dejar huella. Antes de marcharse, dejó un mensaje escrito en la puerta del coche de Brian, utilizando un rotulador negro. En él, anotó las fechas de los asesinatos anteriores, junto al símbolo que ya comenzaba a convertirse en su emblema. Incluyó también la fecha de ese mismo día y la palabra cuchillo. Era una firma, una afirmación de continuidad, una forma de marcar su presencia con intención. Cecilia murió 2 días después. Brian, contra todo pronóstico, sobrevivió. Su testimonio ofreció más detalles que nunca: la vestimenta del atacante, su voz, su comportamiento y, sobre todo, la sensación de que todo había sido cuidadosamente ensayado. El asesino no parecía improvisar. Cada gesto tenía un propósito, y lo más alarmante era que, pese a actuar en plena luz del día, en una zona con visitantes ocasionales, no mostró señales de prisa. La policía local reaccionó con rapidez. La conexión con los crímenes anteriores no tardó en hacerse evidente. El símbolo, las parejas, la firma, todo encajaba en un patrón que ya se expandía más allá de una sola ciudad, de Vallejo a Napa. El asesino ya no estaba limitado en una región, se movía con libertad, como si todo el norte de California fuera su tablero. El miedo comenzó a transformarse en paranoia. Cualquier hombre solitario podía parecer sospechoso, cualquier carta podía ser una amenaza, y Zodiaco, en silencio, observaba. Apenas 2 semanas después, como si no quisiera dejar que la tensión se apagara, volvió a actuar, esta vez en la ciudad, en la noche, en un entorno urbano. Lo que ocurrió en San Francisco marcaría un antes y un después. Ya no solo atacaba parejas, ya no necesitaba aislamiento, ya no buscaba rituales, solo seguir adelante. Pero eso aún no lo sabían. La ciudad por ahora solo tenía preguntas y el asesino, como siempre, tenía la ventaja. San Francisco no era un lugar acostumbrado al miedo, una ciudad vibrante, en crecimiento con avenidas iluminadas, tráfico constante y vida nocturna activa. Pero eso cambió la noche del 11 de octubre de 1969. El escenario esta vez no fue un parque ni una carretera rural, fue una esquina cualquiera en el barrio de Presidio Heights. Aquel sábado por la noche, Paul Steen, un taxista de 29 años, recogió a un pasajero en la zona centro de la ciudad. No era una carrera extraña, tampoco larga. Según el registro, el destino indicado estaba apenas a unas calles de distancia, nada fuera de lo habitual. Pero al llegar a la intersección de Washington y Cherry Street, el pasajero extrajo un arma y disparó al conductor en la cabeza. Una ejecución repentina dentro del propio coche. La muerte fue inmediata. No se llevó la recaudación, no se llevó objetos personales, ni siquiera abandonó el lugar con prisa.
El asesino permaneció unos minutos más dentro del taxi, donde limpió superficies y cortó un fragmento de la camisa ensangrentada de la víctima. Luego descendió del vehículo y se alejó caminando con total naturalidad por las aceras del vecindario. Desde una ventana cercana, 3 adolescentes presenciaron la escena, llamaron a la policía inmediato y ofrecieron una descripción visual del agresor. Según el parte inicial, se trataba de un hombre blanco de complexión robusta, con gafas y cabello corto. Vestía con chaqueta oscura, nada llamativo. La patrulla más próxima llegó en cuestión de minutos, pero no encontró a nadie. El asesino ya se había desvanecido entre las calles. El crimen causó una fuerte conmoción, no solo por su brutalidad, sino por la elección del escenario. Presidio Heights era una zona acomodada, tranquila, lejos de los sitios habituales de riesgo. El hecho de que un hombre pudiera asesinar a sangre fría a un taxista y marcharse andando por un barrio residencial puso a toda la ciudad en estado de alerta. Pero la confirmación de que se trataba del mismo autor de los crímenes anteriores llegó poco después. La conexión no se estableció por arma ni por testigos, se estableció por correo. Días después, una nueva carta fue enviada a uno de los periódicos locales. Esta vez, el autor no solo se adjudicaba el asesinato de Paul Stein, también adjuntaba algo más, un fragmento de la camisa de la víctima. Era la prueba definitiva. El asesino no solo seguía activo, seguía comunicándose. En la carta, además de reafirmar su autoría, ofrecía detalles del crimen y de su recorrido posterior. Describía su ruta de escape, mencionaba a los testigos, incluso se burlaba de la policía por no haberlo capturado a tiempo. Era una provocación directa, una forma de demostrar que seguía en control. La policía intensificó la investigación. Más agentes, más recursos, más presión mediática. Se elaboraron retratos robot a partir de los testigos. Se incrementó la vigilancia en zonas clave. Se revisaron registros de llamadas, movimientos, personas con antecedentes. Pero el asesino no volvió a actuar de inmediato. No dejó nuevos cuerpos, solo palabras. Las cartas continuaron llegando, algunas con amenazas, otras con afirmaciones ambiguas, todas escritas con el mismo tono arrogante, seguro, calculado, y todas firmadas con el símbolo que ya nadie confundía, el círculo con la cruz, el zodíaco. San Francisco cambió su ritmo. La población comenzó a mirar por encima del hombro. La prensa cubría cada movimiento de la policía, y la figura del asesino ya no era solo un titular, era una sombra sobre la ciudad. Cada noche, cientos de taxis circulaban con más temor que antes. Cada rostro desconocido podía ser una amenaza. Cada carta publicada alimentaba el desconcierto. Y mientras tanto, el responsable seguía sin rostro, sin nombre, sin dirección. La ciudad estaba en alerta, pero él seguía un paso por delante. Las cartas ya no eran simples mensajes, se habían convertido en armas, con la confirmación de que el asesino de Paul Stein era el mismo que había atacado a las parejas de Vallejo y Berriesa. La figura del zodiaco dejó de ser una amenaza abstracta para convertirse en una presencia tangible. Cada texto que llegaba a las redacciones era un recordatorio de que el responsable seguía libre, atento y activo. Las misivas no se detenían, aparecían con regularidad, algunas largas, otras breves, pero todas con la misma estructura, tono desafiante, afirmaciones frías y una absoluta indiferencia por la vida humana. En varias de ellas, el autor se burlaba de los esfuerzos policiales, mencionaba errores cometidos por los agentes, señalaba lugares donde, según él, había estado sin ser detectado. Había incluso referencias a niños, a colegios, a posibles futuras víctimas. No eran amenazas directas, eran insinuaciones, suficientes para generar caos. Los medios, presionados por el interés del público, comenzaron a publicar fragmentos de estas cartas, algunas veces por decisión editorial, otras por imposición. La línea entre la necesidad de informar y el riesgo de alimentar el juego del asesino se volvía cada vez más delgada. El miedo se extendió por capas. Las autoridades estaban desbordadas, las llamadas de ciudadanos que creían haber visto al zodiaco o recibido cartas suyas aumentaban cada semana. Las descripciones físicas eran inconsistentes, las huellas no coincidían, las pistas, cuando existían, no llevaban a ninguna parte. En las calles, la paranoia se hacía cotidiana, padres que no dejaban salir solos a sus hijos, conductores que evitaban detenerse ante extraños, taxis que trabajaban con las puertas aseguradas, parejas que ya no buscaban la tranquilidad de los parques. California era ahora territorio de sospecha.
Cada aparición del símbolo del zodiaco, el círculo con la cruz, en un nuevo sobre provocaba un efecto inmediato, un nuevo ciclo de miedo, cobertura mediática y esfuerzos infructuosos por capturarlo. Las autoridades locales de Vallejo, Napa y San Francisco trabajaban en paralelo pero sin resultados. La coordinación era lenta, la presión constante. Y mientras tanto, el propio asesino parecía disfrutar del espectáculo. En sus cartas afirmaba haber cometido nuevos crímenes, daba cifras, hablaba de víctimas anónimas imposible de verificar. Las cifras que ofrecía variaban. A veces decía haber matado a 7 personas, luego a una docena, después más. Pero en muchos casos no había cuerpos, no había nombres, solo su palabra. Y su palabra, hasta ese momento, había sido suficiente para detener ciudades enteras. Entre las líneas de sus mensajes se colaban elementos cada vez más perturbadores. Referencias literarias, citas forzadas, amenazas vagas. En un momento incluso exigió que la población portara insignias con su símbolo, como si se buscara institucionalizar su presencia, integrarse en el imaginario colectivo. Ya no bastaba con matar, quería ser parte de algo más grande. Quería ser temido incluso sin actuar. Los periódicos se enfrentaban a un dilema ético constante: publicar o no publicar, ceder o resistir, pero los editores sabían que, en el fondo, el daño ya estaba hecho. Zodiaco no necesitaba validación, solo espacio, y ese espacio ya lo tenía. Mientras tanto, los cuerpos policiales analizaban cada sobre, cada letra, cada fragmento. Buscaban huellas, patrones de escritura, coincidencias tipográficas. Intentaban determinar desde qué lugares se enviaban las cartas, en qué papel, con qué tinta. Pero la meticulosidad del asesino era evidente. No dejaba márgenes para los descuidos, no cometía errores visibles. En medio de todo esto, la opinión pública se dividía. Algunos empezaban a dudar de que todas las cartas fueran auténticas. Se hablaba de imitadores, de delirantes que buscaban notoriedad, pero el problema era otro. Incluso si algunas misivas eran falsas, muchas eran reales, y esas eran suficientes. En menos de un año, Zodiaco había logrado lo que la mayoría de los asesinos jamás conseguía. No solo evitó ser capturado, se convirtió en una figura omnipresente, una sombra sin rostro, alimentada por la tinta, el miedo y la incertidumbre. La prensa lo había convertido en un mito moderno, pero él no era un símbolo, era un hombre real y seguía suelto. Desde sus primeras cartas, el Zodiaco dejó claro que no quería ser entendido fácilmente. No se limitaba a describir lo que hacía, quería ocultarlo, o al menos simular que había algo por descifrar. Y en ese juego, los códigos se convirtieron en un sello más perturbador. El primer cifrado había llegado con las cartas iniciales enviadas a los periódicos. 3 partes de un mismo mensaje codificado repartidas entre distintos medios. Al ser reunidas, formaban un único bloque, una cuadrícula repleta de símbolos, letras y signos que no respondían a ningún idioma reconocible. Eran, aparentemente, una invitación al desciframiento, o una trampa. Durante una semana, criptógrafos profesionales y agentes de inteligencia lo intentaron sin éxito. Lo que no lo logró el sistema lo consiguió una pareja de profesores de secundaria. Donald y Betty Harding, desde su casa en California, desentrañaron el código principal con lápiz y papel. No era sofisticado, era un simple sustituto de letras con repeticiones frecuentes y una lógica básica. Pero lo perturbador no fue cómo estaba escrito, sino lo que decía. El mensaje, aunque fragmentado y mal puntuado, expresaba una idea clara. El autor mataba por placer. Afirmaba que las personas eran cosas y que su recompensa vendría después de la muerte. Más adelante llegarían nuevos criptogramas, algunos más extensos, otros más complejos, pero ninguno sería resuelto con la misma rapidez. Durante años y después durante décadas, varios de esos códigos quedarían como enigmas sin descifrar. Los expertos no se ponían de acuerdo. Algunos creían que ciertos criptogramas no tenían solución real, que eran solo letras al azar, una forma de confundir, de ganar tiempo. Otros estaban convencidos de que, detrás de ellos, se escondían nombres, ubicaciones o confesiones, pero sin una clave, sin un patrón fijo, el análisis se volvía infinito. Y eso parecía ser exactamente lo que Zodiaco quería. Mientras más tiempo se invertía en tratar de comprenderlo, más espacio ganaba en la conversación pública. Cada símbolo que aparecía en la prensa era una forma de supervivencia para él. No necesitaba matar para seguir presente.
Le bastaba con escribir. Con el paso de los meses, el interés por los códigos se convirtió en una obsesión compartida. Personas comunes, estudiantes, jubilados, matemáticos, todos querían resolver el siguiente mensaje. Pero el lenguaje del zodiaco no estaba hecho para ser resuelto, estaba hecho para resistir. Algunos criptogramas contenían errores tipográficos, otros mostraban estructuras asimétricas. Había símbolos que se repetían sin lógica, secuencias imposibles, claves internas sin correspondencia directa. Para muchos, esto indicaba una manipulación consciente. Para otros, era la prueba de que el asesino no dominaba realmente el arte de codificar, sino que imitaba la forma sin un contenido real detrás. Pero si algo quedaba claro, era que los códigos funcionaban, no porque revelaran verdades, sino porque mantenían la atención. Cada vez que un nuevo cifrado era enviado, el caso regresaba a las portadas. La policía volvía a pronunciar su nombre y el miedo se reactivaba. Con cada criptograma, Zodiaco no solo ofrecía una pieza de un rompecabezas, también recordaba que seguía allí, mirando, pensando, jugando con todos. Lo más desconcertante era que ninguno de estos mensajes aportaba datos útiles sobre su identidad. No dejaban nombres, ni direcciones, ni confesiones claras, solo símbolos. La policía analizaba cada uno en busca de pistas ocultas, letras que se repitieran, patrones numéricos, errores deliberados, pero todos los esfuerzos chocaban contra el mismo muro, la incertidumbre de si esos mensajes realmente decían algo o eran solo ruido cuidadosamente fabricado. A lo largo del tiempo, incluso aparecieron imitadores, personas que enviaban cartas falsas, que copiaban símbolos o firmaban como zodiaco. La confusión era tan grande que los investigadores comenzaron a dedicar más recursos a verificar la autenticidad de cada carta que a encontrar a su autor, y mientras tanto, los criptogramas auténticos seguían flotando en la ambigüedad. En los archivos del caso quedaron al menos 2 mensajes importantes sin resolver. Uno de ellos, especialmente extenso, se convirtió en uno de los criptogramas más célebres de la historia criminal, pero su significado exacto nadie lo supo durante décadas. Y el zodiaco, lejos de ofrecer respuestas, parecía disfrutar con el desconcierto. No se trataba solo de ocultar información, se trataba de dominar la atención, de convertirse en una figura inmortal a través del misterio. Y lo consiguió. La pregunta no había cambiado desde el principio. ¿Quién era? Las cartas seguían llegando, los códigos permanecían sin respuesta. Las muertes, al menos las confirmadas, se habían detenido. Pero la presencia del zodiaco se mantenía viva. Lo que empezó como una serie de ataques se había convertido en una cacería a oscuras. El problema era que la caza se realizaba sin rostro, sin huellas, sin certezas. A medida que la presión social aumentaba, los departamentos de policía involucrados comenzaron a centrar sus esfuerzos en posibles perfiles. El FBI también intervino. Psicólogos forenses, lingüistas, criminólogos, todos aportaron teorías sobre el carácter del asesino. Lo imaginaban como un hombre solitario, inteligente, posiblemente frustrado, con conocimientos básicos de criptografía y una necesidad compulsiva de reconocimiento. Pero ninguna teoría llenaba el vacío. Se barajaron decenas de nombres, la mayoría fueron descartados con rapidez, otros se mantuvieron como posibilidades durante años. Uno, en particular, fue señalado con insistencia: Arthur Leigh Allen, un hombre que vivía en el área de Vallejo. Fue uno de los principales sospechosos desde principios de los años 70. Tenía antecedentes, había estado vinculado a delitos menores. Algunos testigos afirmaban que era extraño, que mostraba comportamientos agresivos, que había hablado del zodiaco antes de que se conociera públicamente su existencia. Los investigadores lo entrevistaron en varias ocasiones. Su perfil encajaba en muchos aspectos. Vivía cerca de las primeras escenas del crimen, tenía acceso a armas, era reservado. Incluso usaba relojes de una marca llamada Zodiac. Pero, por cada coincidencia, surgía una contradicción. Su caligrafía no coincidía con la de las cartas. Su ADN, extraído años después, no correspondía con las muestras recogidas en los sobres. Tampoco coincidían las huellas encontradas en las escenas del crimen del taxista Paul Steen. Era como intentar encajar una pieza que parecía perfecta, pero que siempre se resistía al encaje final. Otros nombres aparecieron en los márgenes: hombres con antecedentes penales, exmilitares, antiguos empleados del sistema postal, personas con traumas psicológicos o historias personales oscuras. Muchos fueron interrogados, algunos vigilados durante años, ninguno detenido.
La frustración crecía, cada pista llevaba a un callejón sin salida. Cada sospechoso parecía correcto hasta que los hechos lo descartaban. Incluso los retratos robot generados a partir de los testigos del asesinato de Stein ofrecían una imagen ambigua. Un hombre blanco de rostro redondeado, gafas de pasta, cabello corto. Miles de personas podrían haber coincidido con esa descripción. La dificultad añadida era que el Zodíaco nunca buscó desaparecer por completo. Se esfumaba justo después de actuar, pero dejaba migas de pan que no llevaban a ninguna parte. Había algo casi inhumano en su precisión, como si no cometiera errores, como si estuviera siempre un paso por delante. Pero la realidad era más cruda. Simplemente sabía cómo moverse sin ser visto, o sabía cómo disfrazarse entre la multitud. Quizá era más corriente de lo que todos imaginaban. Con los años, la falta de avances concretos debilitó la investigación. Algunos detectives se retiraron, otros fueron resignados, los fondos se agotaron. Y mientras tanto, el Zodíaco seguía siendo una sombra. En algunos informes se mencionaban posibles vínculos con otros crímenes, algunos homicidios anteriores a 1968, otros ocurridos después de 1969. Pero nunca hubo una conexión sólida, solo patrones vagos, similitudes circunstanciales. El asesino había construido una figura casi imposible de capturar, porque no solo mataba, se desdibujaba, se camuflaba entre la confusión que él mismo alimentaba. No existía una sola prueba definitiva, ningún fragmento de ADN concluyente, ningún testimonio directo, solo fragmentos, rastros, sospechas. Y cada año que pasaba, las posibilidades reales de identificarlo se volvían más remotas. El caso no se cerró, pero tampoco avanzó. Y con el tiempo, la figura del Zodíaco comenzó a alejarse, no porque fuera olvidado, sino porque nadie sabía ya más qué hacer para encontrarlo. Era como si el asesino supiera que, en el momento justo, debía detenerse, no para escapar, sino para permanecer. El nombre seguía impreso en los titulares, pero la figura empezaba a desvanecerse. Durante los primeros años, las cartas del Zodíaco llegaban con una regularidad casi metódica. Con cada envío dejaban constancia de que seguía observando, de que no habían logrado atraparlo, de que el miedo seguía siendo su herramienta más eficaz. Pero hacia 1971 algo cambió. Las comunicaciones comenzaron a esparciarse. Los mensajes se volvieron más erráticos. Algunos seguían llegando a los medios, pero sin el impacto de los primeros. No contenían amenazas directas, ni códigos nuevos, ni confesiones. Solo la reiteración de su figura, la repetición del símbolo, la afirmación constante de que él seguía allí. Pero en la superficie ya no había sangre. Los crímenes confirmados cesaron. Ninguna escena nueva llevaba su firma con claridad. Las muertes, que en un tiempo habían encajado en su patrón, ahora eran imposibles de vincular sin forzar conexiones. Y sin cuerpos, el miedo se transformaba en incertidumbre. En ese contexto surgieron dudas. Algunos empezaron a preguntarse si el Zodíaco había muerto, si había sido arrestado por otro delito bajo otro nombre, o si simplemente había decidido detenerse. Y como todo lo que lo rodeaba, esas dudas tampoco tuvieron respuesta. A lo largo de los años 70 llegaron algunas cartas más, algunas con su nombre, otras con imitaciones torpes, y entre ellas una que sobresalió por su crudeza. En 1974 llegó a las redacciones una carta breve, firmada una vez más con un símbolo. El tono era distinto. Ya no se trataba de amenazas explícitas, era casi un comunicado de prensa, una crítica hacia los medios de comunicación, una burla generalizada al sistema. Pero lo más desconcertante era lo que no decía. No hablaba de nuevos crímenes ni de futuras acciones, solo reafirmaba su existencia. Después de eso, llegó el silencio. Durante casi una década no volvió a saberse nada de él. Las investigaciones, que durante los primeros años se desarrollaban a toda máquina, empezaron a disminuir. Los detectives eran reasignados, los testigos olvidaban detalles, las pruebas se almacenaban, y el caso poco a poco pasó de ser una emergencia nacional a convertirse en una carpeta olvidada en los archivos. No había cierre, pero tampoco novedades, y eso, en muchos sentidos, era frustrante que cualquier carta. La figura del Zodíaco no desapareció, solo dejó de hablar, pero su sombra seguía presente. En ocasiones aparecían nuevas víctimas que hacían sospechar una posible reaparición. Asesinatos sin resolver, con características similares, pero todos eran casos sueltos,
sin pruebas reales que lo vincularan a los crímenes anteriores. Con el paso del tiempo, la presencia del asesino se transformó en algo más simbólico que tangible, una advertencia persistente de que hay cosas que nunca se resuelven, de que el mal puede tener forma humana y también capacidad de desaparecer. Para la policía fue una derrota silenciosa, para las familias de las víctimas una herida abierta, para la prensa un fantasma que se resistía a morir, y para la cultura popular una figura mitológica en pleno siglo XX. La historia no había terminado, solo había entrado en pausa, una pausa que, con el paso de los años, se volvió definitiva. Zodíaco había dejado de hablar, pero su eco seguía resonando. Los asesinatos cesaron, las cartas enmudecieron, pero el Zodíaco nunca desapareció del todo. Durante los años 80 y 90, el caso dejó de ocupar las portadas. La atención mediática se trasladó a otros crímenes, otros asesinos, otras tragedias. Pero, a diferencia de muchos otros nombres que se diluyen con el paso del tiempo, el del Zodíaco se mantenía, no como una figura activa, sino como una presencia suspendida en la cultura colectiva, una incógnita sin resolver, un caso que se resistía a la lógica. Su símbolo se transformó en algo más que una marca de autoría, se convirtió en un ícono, un emblema de lo irresuelto, de lo que permanece sin nombre, de lo que nunca se deja atrapar. La prensa, que en su día había sido utilizada como vehículo de terror, pasó a reconstruir el caso desde la distancia. Documentales, artículos, libros y entrevistas surgieron una y otra vez, repasando los mismos hechos, las mismas escenas, los mismos códigos, con la esperanza de encontrar una grieta, un error, una pista que hubiese pasado desapercibida, pero no la había. Y eso hizo que la historia siguiera creciendo, porque el vacío alimenta el mito. En el cine, el Zodíaco fue reinterpretado bajo múltiples formas, no solo como el mismo, sino como inspiración para otras criaturas ficticias. Asesinos inteligentes, obsesionados con los medios, capaces de desaparecer a voluntad. Su figura sirvió de molde para narrativas en las que el crimen se mezclaba con el espectáculo, y donde la identidad no era tan importante como la huella que dejaba. En la literatura ocurrió lo mismo, era citado, referenciado, reconstruido, siempre desde la distancia, siempre con ese tono de frustración que produce lo inalcanzable. Para la criminología, el Zodíaco fue una anomalía, no por su número de víctimas, sino por su forma de actuar, por la manera en que administró su presencia, por cómo utilizó el lenguaje como arma. A diferencia de otros asesinos, él no necesitaba actuar constantemente para mantenerse en el centro. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo desaparecer. Con el cambio de siglo, el caso vivió un nuevo auge. El avance de la tecnología permitió reexaminar pruebas físicas que habían estado guardadas durante décadas. Se aplicaron técnicas de análisis de ADN, comparaciones digitales de huellas, inteligencia artificial. Algunas cartas fueron sometidas a pruebas modernas, algunas muestras resultaron demasiado deterioradas, otras ofrecieron fragmentos, pero ninguno concluyente. La esperanza de una respuesta renació, pero el silencio persistió. Las autoridades continuaron trabajando en el caso como uno de los expedientes abiertos más antiguos del país. Con el paso de los años, varios detectives se jubilaron sin haber resuelto nada. Otros murieron, y nuevas generaciones retomaron los archivos, encontrando en ellos no solo un enigma, sino una advertencia. El Zodíaco se convirtió en un símbolo de lo que la justicia no siempre puede alcanzar. En las redes modernas, su figura resurgió con fuerza. Foros, canales, podcasts, vídeos, análisis, miles de personas investigando desde sus casas, comparando caligrafías, estudiando mapas, jugando con los criptogramas. El caso de algún modo se democratizó. Pasó de las manos de los expertos al dominio del público. Pero el resultado fue el mismo. Nada concluyente, nada certero. Solo más teorías. Y entre todas ellas, una constante, el vacío. El vacío de no tener una imagen clara. El vacío de no saber si el asesino seguía vivo. O si, en algún momento, alguien lo cruzó por la calle sin reconocerlo. O si, simplemente, vivió y murió sin ser descubierto. Ese vacío es lo que mantiene vivo al Zodíaco, porque no fue atrapado, no fue nombrado, no fue juzgado, y por eso nunca fue del todo enterrado. Hoy, más de medio siglo después, su historia sigue abierta, no porque haya más muerte, sino porque su sombra nunca fue recluida al pasado. Zodíaco es un caso sin cierre, un espectro que eligió construirse con tinta y símbolos y silencio. Y en ese silencio,
aún habita. La historia terminó sin terminar, como un eco que se diluye pero nunca desaparece, como una página sin su última línea. Durante décadas, el caso del Zodíaco ha servido como espejo de todo lo que no podemos controlar, de todo lo que no sabemos, de todo lo que a pesar del tiempo, de los avances, de la obsesión, sigue escapando. Porque más allá de los crímenes, más allá del código, más allá del símbolo, lo que queda es una ausencia. Una ausencia concreta, insoportable. La del nombre, la del rostro, la de la verdad. 5 muertes confirmadas, decenas de sospechas, miles de páginas escritas y ninguna respuesta definitiva. Zodíaco no fue el asesino con más víctimas, ni el más cruel, ni el más salvaje, pero fue uno de los más eficaces en lo que realmente deseaba, quedarse, convertirse en algo más que carne y hueso, convertirse en relato. Hoy seguimos hablando de él, no por lo que hizo, sino por lo que no se pudo probar. La justicia no lo alcanzó, pero su historia nos recuerda que no todo se resuelve, que hay cosas que se escriben en la penumbra, y que el miedo, cuando es paciente, deja una huella más duradera que cualquier sentencia. Y quizás, solo quizás, ese era su verdadero objetivo. Porque cuando un asesino deja de matar, pero aún se pronuncia su nombre, cuando el crimen se transforma en mito, cuando el símbolo sigue impreso en libros, en foros, en conversaciones, entonces ya no es un caso, es una figura, una construcción. Y mientras sigamos recordándolo, él sigue ganando. A ti, que has llegado hasta aquí, te dejo una pregunta. ¿Y si ya no importara quién fue? ¿Y si el verdadero horror no estuviera en su identidad, sino en nuestra incapacidad de dejarlo ir? Aquí terminamos, aunque este caso nunca cerró. Gracias por acompañarme en esta historia. Si esta sombra te dejó inquieto, si el eco del zodiaco sigue resonando en tu mente, déjame tu comentario. Dale like al vídeo si quieres que sigamos contando historias que el tiempo se niega a enterrar. Y suscríbete para no perderte la próxima vez que una voz vuelva a hablar desde la oscuridad. Nos vemos pronto, en otro crimen, en otro susurro, porque mientras